Eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Para finalizar la Semana Europea de la Lactancia Materna, estamos con los protagonistas, ¿no?, de esta semana, el foco principal de cualquier organización sanitaria. Le tenemos a Oninche y le tenemos a Katalin. ¿Cuál es tu experiencia respecto a la lactancia materna? Bueno, yo tengo dos niños, Martín, que en este momento tiene 3 años y medio, y Katalin, que tiene 3 semanas, un poquito más de 3 semanas. Es que me emociono yo. Cuando tuve a Martín, y bueno, pues empecé en esta aventura de ser madre, tampoco tenía muy claro que la lactancia materna efectivamente era mucho mejor que otro tipo de alimentación, y bueno, también tenía claro que quería lo mejor para mi hijo, entonces lo iba a intentar. No tenía ninguna presión tampoco del entorno, ni de la familia, no era algo que me obligaran a hacer. Y yo también tampoco tenía presión por mí misma, o sea, yo quería probarlo porque era mejor para él y ver hasta dónde llegar, ¿no? Y así empezamos. Tengo que decir que al principio no fue fácil, no fue fácil. Me acuerdo de las primeras semanas, ¿no?, las primeras noches angustiosas, tengo que decir, porque de repente llega un miembro nuevo a la familia y se supone que tienes que saber todo, ¿no? Pero no lo sabes y nos tenemos que conocer y bueno, necesitamos un tiempo para poder hacer las cosas. Y la verdad es que fue algo que no tuve ninguna expectativa al respecto, sino tratar de hacerlo mejor para el niño. Lo que pasa es que me di cuenta a lo largo del tiempo, porque a Martín le amamanté, pues eso, casi 3 años, 2 años y medio muy largos, que al final casi era mejor para mí que para él. O sea, durante todo ese tiempo, que pasaron muchas cosas en mi vida, la lactancia me ayudó muchísimo a sentirme bien, a sentir un momento del día o varios momentos del día con, bueno, pues casi puedo decir, con una felicidad plena, ¿no?, con una tranquilidad, con una relajación, con un conectar con el niño y bueno, fue un poco, llegué a los 2 años y pico, ya digo, sin pensar, prácticamente sin pensar. Bueno, ahora tenemos a Catalina aquí y intentaré hacer lo mismo, pero también sin presión. O sea, bueno, creo que cuando te presionas es casi peor para ti, para tu entorno, y bueno, las cosas van bien. De momento la cría está cogiendo peso y está todo bien. Y bueno, es lo que trataré de hacer también. En relación a las dificultades del camino, pues bueno, es verdad que no es fácil, ¿no?, poder amamantar tanto tiempo. Primero porque, bueno, pues porque trabajamos, la mayoría de las madres trabajamos. Yo decidí reducir mi jornada de trabajo para poder tener más tiempo, ¿no?, para poder llegar a casa y darle de mamar a Martín. Es algo que también me gustaría hacer ahora, porque me parece que los permisos de maternidad y de paternidad que se dan, que es verdad que están mejorando y no tienen nada que ver con lo que eran hace unos años, siguen siendo escasos, muy escasos. Si el consejo es amamantar hasta los 6 meses, ¿no?, mínimo, que luego ya empiezan con otro tipo de alimentación, y los permisos maternales son 16 semanas, pues ahí hay unas semanas que nos faltan, ¿no?, que nos faltan a todos para poder tener esa tranquilidad. Incluso pensar en más tiempo, ¿no? O sea, al final no creo que nadie tenga 7 niños, no ocurre esto 7 veces en tu vida, sino que ocurre 1, 2, 3 veces en este momento. Igual hay familias que tienen 4, pero bueno, quiero decir, en la mayoría de los casos. Entonces creo que eso, pues los políticos lo tendrían que pensar, y no solamente los políticos, también las empresas, las instituciones, las organizaciones, porque en algún caso incluso puede haber, bueno, pues pactos privados o pactos de empresa que tienen en cuenta eso, y que sería, pues yo creo que muy bueno para todos, ¿no?, para los padres, para los niños, y para que la sociedad vea que esto es importante y que es que ellos son nuestra vida y les tenemos que cuidar. Y en este momento que nos estás transmitiendo esa piel, esa sensibilidad, ¿qué les dirías a las madres que todavía no han empezado con la lactancia materna, que están en duda? Bueno, que tengan paciencia. Yo creo que eso, la presión es muy mala. No es fácil, ya digo. Yo pasé una primera semana angustiada, sobre todo en las noches. No sabía si iba a ser capaz, era la primera vez que sentía tanta angustia en mi vida, pero bueno, fueron unos días y luego me sentí muy bien. Le hacía sentir bien, entiendo que al niño, porque bueno, creció, pero él me hacía sentir a mí mucho mejor.
y que lo intenten, que lo prueben, que lo intenten. Que habrá días y momentos duros, pero luego la satisfacción que obtienen es increíble y luego es muy beneficioso para el niño. O sea, hay muchísimos estudios que así lo avalan, ¿no? Entonces, que lo intenten sin presión, sin demasiada presión. Eskerrik asko Nietzsche, eskerrik asko Katalin. Zuei, bai.